Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versos 12 al 15. Este día hablaremos sobre la influencia del entorno que rodea a nuestros hijos y hablaremos también acerca de los ídolos de este tiempo. Los ídolos del tiempo moderno en el que estamos viviendo son diferentes a los ídolos del antiguo tiempo. Y este día, por la gracia del Señor, vamos a identificar cuáles son esos ídolos. Pero el mensaje es: guarda tu corazón de los ídolos. Dios quiere que guardemos nuestro corazón. El mandamiento que el Señor daba en el Antiguo Testamento, ya dicho en Deuteronomio 6, versos 12 al 15, dice: ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. No se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra. Aquí el Señor daba un mensaje claro a su pueblo. Él les decía a sus hijos: ten cuidado de no olvidarte del Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Te sacó de Egipto, le decía a su pueblo. Ten cuidado de no olvidarte. Amén. Es el mismo mensaje que Dios también nos dice a nosotros. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos dice: ten cuidado de no olvidarte. Y nos dice que solamente a Él debemos temer y solamente a Él debemos servir y no irnos tras dioses ajenos. Ese es el mensaje de este día: no irnos tras dioses ajenos, sino guardar nuestro corazón de esos dioses ajenos. Y la palabra también nos dice en Efesios 6, 4, el mensaje directo a nosotros los padres. El apóstol Pablo decía: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Mensaje claro, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? 1, no exasperemos a nuestros hijos. 2, eduquémoslo en la disciplina y la instrucción del Señor, vale decir, de la palabra del Señor. Y Éxodo, para entender el contexto escritural del que estaremos compartiendo este día, dice: yo enviaré a un ángel para que vaya delante de ti, y expulsaré a los cananeos y a los amorreos, a los hititas y a los fereceos y a los gibitas y jebuseos. Dios tenía clara la idea. Su pueblo, el pueblo de Israel, no debía mezclarse con estas naciones, con estos pueblos que eran paganos, porque de lo contrario ellos se contaminarían de sus costumbres paganas y esta sería una influencia negativa para ellos. Dios quería que el pueblo de Israel, una vez que vaya a poseer esa tierra prometida, limpie totalmente esos lugares de todas estas personas, gentes, pueblos que vivían, y que ellos establezcan este lugar como el lugar de la habitación para Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel no hizo tal cosa, no hizo caso del mensaje del Señor, y ellos cohabitaron con gente, con estos pueblos que eran paganos, y ellos terminaron corrompiéndose. Ellos terminaron haciendo lo mismo que estos pueblos, que estas personas que eran pueblos paganos, personas paganas que tenían costumbres paganas. Entonces, el poder de la influencia inmediatamente resulta que es una de las situaciones, obviamente, que estaremos analizando este día. El poder de la influencia es realmente un poder bastante grande. El medio donde estás te va a influir. Las influencias del entorno seguro que tendrán una repercusión en nuestras vidas. Y de seguro que también tendrán una repercusión en la vida de nuestros hijos. ¿En qué medio están creciendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que están este tiempo ellos alimentando su mente? ¿Cómo lo están haciendo su mente y su corazón? Es el entorno en el que viven y eso es lo que va a repercutir en una influencia poderosa sobre sus vidas. Lo que ellos ven a su alrededor, eso va a influirlos. Nosotros no podemos ser ingenuos y pensar otra cosa. Esa es una influencia que también va a determinar la vida de ellos cuando sean adultos. La influencia es poderosa, amados. Por eso tenemos que estar realmente nosotros muy atentos a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo como padres. Por eso Efesios dice que nosotros debemos instruir en la palabra del Señor a nuestros hijos, en los caminos del Señor a nuestros hijos. Tenemos que estar atentos para que ellos no se dejen permear por las cosas de su medio,
por las cosas que nosotros vemos en el medio ambiente, por las cosas que vemos en esta sociedad, una sociedad que está totalmente lejana y distante de Dios. Amén. La influencia. Hoy vamos a hablar de diferentes tipos de influencias. Una de las mayores influencias que nosotros estamos proporcionándoles o propiciando a nuestros hijos es la influencia familiar. Amén. La influencia del contexto familiar. ¿Cómo crece el hijo? ¿En qué contexto familiar? Si tiene ambos padres o un solo padre, o vive en medio de una familia disfuncional, vive con el padrastro y la madre o la madrastra, o vive solamente con los tíos o con los abuelos. Esto va a repercutir obviamente en una influencia para su vida, va a ser un impacto. Su influencia familiar logrará un impacto en su vida. La forma como fue criado, la forma como vio a los adultos actuar a su alrededor, todo esto va a empezar a tornarse en una influencia para su vida. Y eso es lo que va a determinar cuando esta persona, que ahora es niño, de adulto también pueda tener las mismas costumbres, los mismos hábitos. Por ejemplo, en una familia, ¿cuál es el orden de prioridades? Para algunas personas, para algunas familias, las cosas materiales tienen el número uno en su orden de prioridades. Déjenme darles un ejemplo. De pronto, ahí está el niño, el muchacho, el jovencito, hace cosas indebidas, desobedece o miente. Miente. Los padres como que no se inmutan mucho porque el muchacho mintió. Pero vaya que rompa el florero de mamá. El muchacho rompió el florero preciado de mamá y inmediatamente mamá reacciona, aplica una dura disciplina por haber roto el florero. Entonces aquí está manifestando que las cosas materiales son más importantes que las personas o las relaciones. El orden de prioridades es lo material importa más que el ofender a Dios, que el agreder a Dios a través de una mentira, a través de una acción parecida a esa. Entonces los hijos saben definitivamente qué es más importante para nosotros. Los hijos saben que tal vez para ti es más importante el fútbol que Dios. Sí, porque, qué sé yo, justo domingo tu equipo favorito juega ese día es el partido de fútbol y tú te quedas en casa y los hijos te están observando. Y el hijo también va a entender, ok, está bien. Yo creo que el equipo de fútbol es más importante que Dios. Lo que está asimilando, ese es el entorno de la influencia, en el entorno familiar en el que está creciendo, eso es lo que va a afectar poderosamente su vida. Definitivamente los hijos saben qué es importante para nosotros, qué es más importante que otra cosa, ¿verdad? O simplemente, tal vez, pasar un día de entretenimiento es más importante que buscar a Dios. Ellos van a saber exactamente, están aprendiendo eso. ¿Es realmente Dios el más importante en tu vida? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, como dice la palabra del Señor? ¿O dejas que simplemente pase un domingo, en lugar de venir a alabar a Dios, pasas un día de entretenimiento? Y tus hijos entienden eso, están aprendiendo ese valor, que Dios realmente no es tan importante como lo son, digamos, la recreación, como son otro tipo de actividades, no necesariamente malas, pero estamos hablando de un orden de prioridades. Amén. No les estoy diciendo que no vean fútbol o no practiquen o que no tengan tiempos de recreación, no, sino estamos hablando de un orden de prioridades. Amén. Lo primero es lo primero. Eso significa orden de prioridades. Después lo segundo, tercero viene. Pero lo primero es lo primero. Y para nosotros obviamente lo primero tiene que ser Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Después de cumplir con Dios podemos hacer cualquier cosa. Amén. Es lo que Jesús ha enseñado. Sirve primero a tu maestro, sirve primero a tu rey. Después atiéndete a ti mismo, atiende a tu familia, atiende a todos los demás. Pero primeramente tienes que servir a tu rey. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Después, ocúpate de todo lo demás. Ese es el orden de prioridades, pero eso es exactamente lo que están viendo nuestros hijos de parte de nosotros. O están viendo que Dios es relativo. Está bien, si hoy te sientes bien, anda a alabar a Dios, pero si no te sientes bien, no lo hagas. Si hoy tienes alguna otra cosa que hacer, hazlo.
un mensaje bastante relativo. Nosotros no estamos enseñando realmente a amar a Dios a nuestros hijos. No estamos enseñándoles a poner en primer lugar de sus vidas a Dios. Y ese es el poder de la influencia. Imagínense, vamos a hablar más adelante de la influencia del mundo, pero estamos hablando de la influencia de la familia. Muchas veces nosotros, que somos los encargados de darles una poderosa influencia para que ellos amen a Dios, no lo estamos haciendo. ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué tipo de influencia va a dar el mundo? ¿Qué tipo de influencia va a dar la escuela donde ellos están todos los días pasando tantas horas? Si nosotros no estamos dándoles una influencia poderosa, ¿qué podemos esperar de los demás? Amados, los hijos están viéndonos a nosotros, como padre, como madre, te están viendo a ti todos los días. Los hijos están viendo si el padre es verdaderamente cabeza de su hogar, si está proveyendo un liderazgo amoroso para su familia. Están viendo los hijos. Ellos ven si la madre se sujeta a la autoridad del padre. Están viendo ellos. Y están asimilando. Exactamente todo lo que ven están asimilando. Ellos ven cómo trata el padre a la madre. Si la trata con amor o no. Y de esa influencia formativa ellos aprenderán a dar cierto trato a sus respectivos cónyuges más adelante. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Eso es lo que nosotros tenemos que este tiempo realmente aprender, entender o reflexionar, que somos una tremenda influencia para nuestros hijos. Las influencias formativas de las que estamos compartiendo este día deben llevarnos a ese punto de reflexión de decir, Dios, ¿qué estoy haciendo yo como padre? ¿Qué estoy haciendo como madre? ¿Qué tipo de influencia estoy dando a mis hijos? Porque ellos aprenden observando a su padre y a su madre en todo tipo de situaciones, y en base a eso ellos van a decidir en el futuro. Ahí está el niño, está observando a la madre. ¿Saben cuánto la observa? Tanto que un día va a querer escoger como su esposa una mujer parecida a la madre. O está la niña observando al padre, y un día va a querer tener como esposo a alguien parecido a su padre. Otro ejemplo es, hablando del mismo contexto familiar, ¿cómo resuelven los conflictos en la familia? ¿Qué pasa? Cuando existe un desacuerdo, ¿qué hacen papá y mamá? Empiezan a levantar los gritos, se insultan el uno al otro. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo resuelven los problemas que tienen? Muchas veces lo que escuchan ellos no es necesariamente el testimonio cristiano de sus padres en casa. Y eso es lo que los está afectando. Muchas veces queremos acercarlos a nuestros hijos a Dios, queremos decirles amen a Dios, busquen a Dios, pero nuestro testimonio no está siendo suficiente como para reforzar lo que nuestra boca está diciendo. Y allí es donde ellos dirán, lo que haces no me permite escuchar lo que dices. La responsabilidad, amados. Tenemos una tremenda responsabilidad en nuestro contexto familiar de ser una influencia para nuestros hijos. Allí está el papá diciendo, dile a tu mamá si quiere salir a ir a comer pizza con nosotros. Y mamá dice, dile a tu papá que yo no quiero ir. Eso están aprendiendo. Y un día aplicarán lo mismo en sus propios hogares. O el papá que no tiene costumbre de pedir perdón después de ofender a mamá. Y en lugar de pedir perdón, más bien, llega del trabajo con una cosita de regalo. Toma, esto es para ti. Y ahí están los niños. Están aprendiendo que se puede comprar los favores. O se puede comprar el perdón. ¿Saben qué? Y eso es lo que van a aplicar más adelante ellos. No van a ser personas que sean capaces de decir, perdóname porque te ofendí con mis palabras, perdóname porque fui grosero, perdóname, hice mal esto. Tenemos que ser lo suficientemente humildes nosotros para pedir perdón. Y eso es lo que estamos enseñándoles a nuestros hijos. Si hemos ofendido públicamente a la esposa, también tenemos que pedir públicamente perdón a la esposa. Amén. Si tú has ofendido públicamente a tu esposo, vale, estoy hablando públicamente delante de tus hijos, entonces delante de tus hijos también pide perdón por haber ofendido al esposo. Eso es lo que ellos van a aprender, van a entender que nosotros tenemos que restaurar con perdón. Amén. Y un perdón genuino.
Estamos influenciando a nuestros hijos de determinadas maneras, amados hermanos. Y al influenciarlos, los estamos condicionando a vivir una vida adulta al estilo de vida nuestro. Esa es la gran responsabilidad, por eso tenemos que temblar delante de Dios. ¿Qué estilo de vida les estamos impartiendo a ellos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? Porque una cosa podemos decirles, hijo, tienes que hacer esto, hija, tienes que portarte de esta manera, pero ¿qué estás transmitiendo tú con tus propios ejemplos? Amén. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, allí donde nos dice la palabra: no seguirán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos. Vamos a hablar ahora acerca del otro tipo de influencia. La influencia de nuestro entorno, la influencia de donde vivimos nosotros, del grupo donde estamos, vale decir, donde vivimos, la escuela para los niños, la influencia de la cultura en la que nos encontramos. Y Dios claramente dijo: no se irán ustedes tras sus dioses, los dioses ajenos de estas personas. ¿Cuáles son los dioses de la gente de este tiempo? Tiene muchos dioses. Dios es aquello que está en primer lugar para ti. Dios es aquello a lo que le pones mucho enfoque de tu tiempo, de tus recursos, aquello que realmente, en aquello que estás invirtiendo mucho, ese es tu Dios. Amén. Y Dios dice: no se irán ustedes tras los dioses ajenos. ¿Cuál es el Dios de la gente de este tiempo? ¿Cuál es el Dios? Y nosotros no podemos ir tras esos dioses, porque tenemos que aprender realmente a adorar al único y verdadero Dios. Tenemos que buscar, tenemos que enfocarnos en ese único Dios verdadero. Es importante que nosotros cuidemos a nuestros hijos de la cultura, porque esta cultura es una cultura pervertida. La cultura que nos rodea es pervertida, amados hermanos. ¿Se dieron cuenta de eso? Debemos protegernos nosotros de esa cultura maligna en la que viven nuestros hijos. Y esa cultura empieza a influenciar a nuestros hijos a través de lo que ven en la televisión, por ejemplo, el cine, los videojuegos. Es una cultura que los está formando a ellos. Lo que están consumiendo es lo que los va a hacer como personas. Lo que están viendo va a determinar los valores que ellos tengan. Por eso, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad, escúchenme, padres de familia principalmente, tenemos la responsabilidad de seleccionar qué programas de televisión van a ver, qué películas pueden ir a ver al cine, qué videojuegos pueden jugar. Tenemos que escoger para ellos. Tenemos que decirles: esto es apropiado y esto no es apropiado. Amén. Porque para ellos todo está bien, pero dicen: ¿qué de malo tiene? ¿Pero qué de malo tiene esto? O sea, para ellos nada es malo. Porque no tienen la conciencia, no tienen la luz, no tienen el conocimiento, no tienen el discernimiento. Y nosotros tenemos, como padres, tenemos que decirles: esto es lo que vas a hacer. Tenemos que enseñarles a discernir. Amén. Porque no toda la vida vamos a estar con ellos. Pero el tiempo que estemos con ellos o ellos estén con nosotros, tenemos que enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo. Que ellos tengan la capacidad de decir: bueno, esto no me conviene a mí. Que ellos tengan la capacidad de decir: esto no me conviene, esto no me conviene definitivamente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que proveerles a ellos una educación sana. Efesios claramente nos dijo en el capítulo 6, instrúyanlos en la disciplina y amonestación del Señor. No va a ser la escuela, no va a ser la televisión, menos la televisión o el cine, que van a instruirlos en la disciplina del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los responsables de instruir en la disciplina y amonestación del Señor? Somos nosotros, porque en la escuela, es más, prohíben aún mencionar el nombre de Dios. Si mencionas el nombre de Dios, ya está mandando una nota al padre de familia. Advierta a su hijo que no hable de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos esperar del entorno que esta palabra, este mandamiento tenga cumplimiento? Esta es responsabilidad de nosotros, instruirlos a ellos, amonestarlos en toda disciplina del Señor. Y hemos hablado en otras oportunidades de lo que implica la palabra disciplina. Es un ejercicio permanente. Es la disciplina de todos los días. ¿Cuántos años van a pasar con nosotros? Tenemos que instruirlos, tenemos que disciplinarlos.
porque no son cosas que necesariamente ellos puedan disfrutar hacer, pero tenemos que llevarlos por una disciplina. Es importante que como familia cristiana nosotros les proveamos, aún como iglesia, de una iglesia que los edifique espiritualmente. Amén. No busquemos una iglesia nice, una iglesia cool, donde puedan tener mucha diversión, mucho entretenimiento. Busquemos un lugar donde sean edificados espiritualmente, donde ellos puedan conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor solamente edificará sus vidas. Y es importante que ellos conozcan esa palabra del Señor. Amén. Y como padres no nos conformemos solamente con llevarlos a la iglesia. Algunos dicen, ya he cumplido con llevar a la iglesia a mis hijos. No, es una pequeña parte de tu trabajo. No cumples todo el trabajo con llevar a la iglesia. Porque tienes que trabajar, tienes que instruir en tu casa, como dice la palabra, todos los días, al levantarse, al acostarse, en el camino, en todo tiempo tienes que estar instruyendo la palabra del Señor. Amén. Lo que la iglesia hace simplemente es una pequeña parte. Y muchas veces, aún nosotros mismos tenemos esa conciencia de que cumplimos con Dios si vamos a la iglesia, que estamos bien nosotros, estamos en paz con Dios si vamos a la iglesia. No es así. No es así. Tenemos que estar en relación permanente, continua con Dios, 24 horas. 7 días de la semana tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar buscando a Dios. Parte de buscar a Dios es venir a la iglesia. Pero tenemos que estar todos los días de nuestra vida buscando a Dios. Así que padres, no podemos conformarnos simplemente con llevar a nuestros hijos a la iglesia. Tenemos nosotros que buscar, tenemos que ser una influencia positiva para que ellos amen a Dios. ¿De qué sirve que vengan a la iglesia y no amen a Dios? ¿Verdad? Allí es donde los hijos finalmente cumplen la mayoría de edad, se van de casa y no quieren saber nada de Dios. Papá, tú me llevaste a la iglesia, pero ahora soy libre. Ahora tú no me puedes llevar más. Y no van. El asunto no es simplemente llevar a la iglesia, el asunto nuestro, mis amados, nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras rodillas deben ser dobladas delante del Señor, pidiéndole al Señor que nuestros hijos le amen a Él, pidiéndole al Señor que toque los corazones de ellos, que toque sus corazones, Señor, tócalos, Señor, que ellos te amen a ti con todo su corazón, que te busquen todos los días de su vida. Amén, que te conozcan genuinamente. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser nuestro clamor. Así que es importante realmente que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Tenemos muchos pensamientos equivocados, erróneos. Tal vez es nuestra cultura religiosa. Pensábamos que estamos bien con Dios al cumplir cierta hora de la semana al ir a una iglesia determinada. No es así. Hay mucho más. Realmente este es un trabajo permanente. La comunión con Dios es permanente, es como la relación que tú tienes con tu esposo. Tú no le hablas 15 minutos a la semana a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Tú estás hablando, estás comunicándote permanentemente, es relación. Si un día no te habla el esposo, tú piensas que está enojado y obviamente tiene que estar enojado. Y obviamente la relación está estropeada porque no te habló un día. Pero a veces pasamos días sin hablarle a Dios. Y decimos, tengo relación con Dios. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de comunión podemos tener con Dios si no estamos en comunión con Él? Y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, tener comunión con Dios. No solamente venir a la iglesia, no solamente aprenderse un versículo bíblico, sino tener comunión con Dios, tener conciencia del Dios poderoso, del Dios vivo, tener conciencia de su palabra. Nuestros hijos han sido diseñados para adorar a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados para adorar a Dios. Todo ser humano ha sido creado para adorar a Dios. Amén. Eso de lo que quiero hablarles ahora, en este punto importante del mensaje. Saben, Dios nos ha puesto a nosotros, en nuestra esencia, en nuestro ser interior, tenemos nosotros ese llamado, tenemos ese instinto de adorar al Señor. ¿Saben? Es por eso que muchas veces nos asombramos por las cosas que nos conmueven, por las cosas maravillosas y extraordinarias. Muchas veces decimos, ¡wow! ¡Qué hermoso!
¡Wow! ¡Qué prodigioso! ¡Wow! ¿Cuántas veces ustedes dijeron wow? ¿Saben por qué? Porque esa es nuestra esencia. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para asombrarnos, para maravillarnos. El ser humano fue creado para eso, pero no para asombrarse de otro ser humano, sino para asombrarnos y maravillarnos de Dios. Sin embargo, los ídolos empiezan a llevar a nuestros corazones, empiezan a desviar nuestros corazones por diferentes lugares, de aquí para allá, empiezan a dispersar nuestra mirada, nuestro enfoque de algo que realmente en lo que tenemos que estar enfocados, que es Dios. Amén. El ser humano ha sido creado para contemplar la grandeza y la gloria de Dios. Amén. Ha sido creado para adorar a Dios. Así que nuestros hijos son adoradores. O sea, no piensen ustedes, no les gusta la alabanza, no les gusta adorar a Dios. Son adoradores. Son adoradores. Solamente tenemos que preguntarnos este día, ¿qué están adorando? ¿O a quién están adorando? Porque todos hemos sido creados con esa esencia de adorar a Dios, ¿no es cierto? Con esa esencia de ser adoradores. Por eso el ser humano, donde quiera que esté, es adorador. Conozca o no conozca a Dios, es adorador. Si no conocen a Dios, de pronto están adorando al sol, a la luna, a las estrellas. Están adorando la naturaleza, están adorando. El ser humano es adorador por esencia. O simplemente están adorando. Los ateos adoran su propio conocimiento. Se adoran a sí mismos. Pero alguien está adorando a alguien o a algo. Porque el ser humano ha sido creado para adorar. Así que nuestros hijos o adorarán a Dios o se postrarán ante los ídolos. Solamente existen esas dos alternativas. O adoras a Dios o te vas a postrar ante los ídolos. Déjenme decirles, los ídolos de este tiempo son sutiles, no son como los ídolos del Antiguo Testamento. Los ídolos de aquel tiempo eran estatuas, eran simplemente artificios, cosas hechas por manos de hombres. Pero los ídolos de este tiempo son sutiles. Este tiempo la gente se asombra y tiene como ídolos a los grandes atletas, los artistas, la gente que hace hazañas, cosas extraordinarias. Ahí es donde quedamos boquiabiertos. ¿Cuántas veces alguien les dijo, ven, quiero que veas este video porque es realmente asombroso? Es algo que te llama, te motiva a adorar. Te quedas totalmente asombrado. Nos maravillamos con semejante destreza, con semejante talento. ¿Cómo es posible que corra tan rápido ese atleta? Estamos maravillados. Amén. Es la esencia del ser humano. Adora a otro ser humano por los logros, por las hazañas que éste realiza. Es propio del ser humano. Los animales son más inteligentes que nosotros. ¿No han visto en el medio del mar de pronto una reunión de delfines que están alabando, están aplaudiendo? ¡Wow! Este delfín mayor hizo un clavado perfecto y todos están aplaudiendo. ¿Han visto algo así en el mar? ¿No? ¿No han visto? ¿No lo vieron? Son inteligentes ellos. Ellos hacen semejantes destrezas, pero nadie está alabándose el uno al otro. No lo están haciendo. Ni tampoco tenemos ahí de pronto a los pingüinos, ¿no es cierto? De pronto los pingüinitos que tienen un póster del pingüino mayor en su habitación. Este es el pingüino perfecto que sea. No. Pero ¿cuántos de ustedes tienen pósters en sus casas o han tenido un póster de alguien? Admirando simplemente esa idolatría. Esto es algo propio de los seres humanos. Los animales actúan de otra manera, pero nosotros somos adoradores. Dice la palabra en Romanos 1:20, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
que claramente nos dice lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Nosotros podemos entender que hay un Dios grande y maravilloso por medio de las cosas hechas. Mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? Yo quisiera que vayas a la playa. Nosotros vivimos en la Florida, estamos cerca de una, ¿no es cierto? Y vemos una grandeza, pero wow, asombrosa. ¿Y cómo vamos a permitirnos decir dónde está Dios? Si vemos la grandeza de ese mar, ¿cómo no ver la grandeza del Creador, del que hizo el mar? Porque nosotros podemos reconocer en las cosas, en lo que la naturaleza nos muestra, podemos ver allí el poder de Dios. Solamente que Romanos nos dice que los hombres responden a esta revelación adorando a Dios u opacando y cambiando la verdad por la injusticia. Leamos en el capítulo 1, verso 25, dice la palabra, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo la humanidad? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A la gente le encanta escuchar mentira, pero no la verdad. Le encanta. Están fascinados con escuchar mentira. Y tanta mentira del diablo y la gente está asombrada. Tanta mentira con la filosofía, tanta mentira con tantos escritores de libros y la gente está embobada con esas mentiras. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué dice? Honraron y dieron culto ¿a quiénes? A las criaturas antes que al Creador. ¿Sí o no? Ahí están los artistas. Ellos son los ídolos de nuestros hijos. ¿A quiénes idolatran los jóvenes? ¿Tienen sus ídolos, sí o no? Prefieren idolatrar a esa gente en lugar de honrar y glorificar a Dios. Aquí claramente la Escritura nos dice que ellos prefieren dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso es lo que nuestros hijos están haciendo. Al no conocer a Dios, ellos se están postrando ante los ídolos. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos guardarnos, debemos apartarnos, debemos proteger nuestro corazón de los ídolos. Ya les dije que estos ídolos son sutiles, son muy sutiles, no son estatuas, son ídolos del corazón. Y son más sutiles que las estatuas. Muchas personas piensan que no son idólatras, pero las son. Por ejemplo, también un ídolo puede ser la soberbia alimentada por la autorrealización. Tenemos niños impulsados a ser exitosos en la vida. Y estamos nosotros trabajando en eso, ¿verdad? Estamos dando mucho impulso para que sean exitosos y de esta manera su orgullo será exaltado a lo sumo. Porque podrán saltar más alto que todos los demás. Entonces se creen autoexaltados. Eso es lo que muchas veces estamos nosotros mismos inconscientemente produciendo. Cuando rindo más, la gente se asombra por lo que hago. Y eso me gusta, que la gente se asombre por lo que hago. Pero si no logro la atención de los demás, entonces digo, no vale la pena vivir. ¿Para qué vivir si no puedo llamar la atención de los demás? Y están muchos jóvenes también totalmente perdidos, rendidos, con pensamientos suicidas y todas las cosas que están pasando en este tiempo. Dicen, no vale la pena vivir, porque no soy alguien que está llamando la atención de los demás. Cosas totalmente extremas, ¿verdad? Para algunos niños sus ídolos pueden ser sus posesiones. Sus propios juguetes son sus ídolos. Esto es mío, no comparto con nadie. Y cuando los niños salen de casa, que nadie toque mis juguetes. Y es más, si por ahí están anoticiados que los primos van a venir, mis juguetes no los tocan, estos son míos. O te van pidiendo más y más y más porque aman tener posesiones. Atesoran sus posesiones. Esos son sus ídolos. Por eso realmente nosotros tenemos que enseñarles a ellos a desenfocarnos de la cultura materialista del querer tener más y más y más y más. Nunca es suficiente para ellos. Nunca es suficiente y quieren más y más. Para algunos los ídolos
puede ser tal vez el poder o la influencia. Tanto para grandes como para pequeños. Desde niños, desde muy pequeños, muchos quieren controlar a los demás. Quieren que los demás niños jueguen los juegos que ellos han determinado que van a jugar. Un espíritu de control, de dominio sobre los demás. Son ídolos. Los ídolos de otros pueden ser el placer y la sensualidad. ¿No es eso lo que están buscando nuestros jóvenes en este tiempo? Placer, sensualidad. Son sus ídolos. Buscan, viven para satisfacerse con el placer. Y la cultura en la que vivimos es una cultura muy sensual. Esos son los dioses de la cultura en la que estamos viviendo. Les encanta cuando la vida es emocionante. Eso es lo único que quieren, emocionarse y emocionarse. Les encanta cuando hay emociones tras emociones. Y si la vida no es emocionante, están aburridos, con la cara larga, están insatisfechos. ¿Sí o no? ¿Están lidiando con hijos así? Tremendo, amados. Realmente importante que nosotros entendamos este día el mensaje, la palabra del Señor. Para otros, los ídolos son el deseo de aprobación por los demás. Y podríamos agregar una infinidad de cosas, mencionar aquellos ídolos sutiles en este tiempo. ¿Cuánta gente busca la aprobación de los demás? El ser aprobado por alguien es importante para los demás. Pero ¿saben qué? Esos son ídolos. Lo que nosotros tenemos que buscar es la aprobación de nuestro Dios. Que Dios se agrade de mí, eso es lo más importante, eso es lo que realmente debo buscar todos los días de mi vida. Y tú también busca que Dios se agrade de ti, de lo que estás haciendo, de tu vida, de tu caminata con Él, de tu servicio, aún de tu trabajo secular, que Dios se agrade, te diga, bien, hija mía, estás haciendo bien, hijo. Adelante, sigue adelante. Eso es algo que me agrada, cómo lo haces, con qué actitud lo haces. Que Dios se agrade. Y si el jefe te dice algo, está bien. Si no, también está bien. Porque tú estás haciendo las cosas no para los hombres. No estás trabajando a vista de hombres, sino a la vista de Dios. Amén. Entonces, amados, es importante que nosotros estemos atentos a descubrir cuáles son los ídolos de nuestros hijos. ¿Y cuáles son nuestros propios ídolos? Si realmente Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, quiere decir que tenemos también ídolos. Si otra cosa está definitivamente logrando el primer lugar en nuestras vidas, tenemos ídolos. Y tenemos que despojarnos de todos esos ídolos, porque Dios dice que no puede compartir su gloria con nadie. Es importante que nosotros realmente y nuestros hijos conozcan el amor de Dios. Si no conocemos realmente el amor de Dios, vamos a postrarnos ante los ídolos. Si nuestros hijos no conocen el amor de Dios genuinamente, van a postrarse ante los ídolos. Van a postrarse. Los ídolos para muchos son su propio conocimiento, su propia sabiduría. En este tiempo muchos jóvenes se creen los que saben todo, los que tienen todo el conocimiento. Es más, te dicen, no, papá o mamá, tú estás muy retrasada, tú no sabes. Son sus ídolos. Su propia vanidad, su propio conocimiento. Y leen, y leen, y leen. Hay muchos niños de esos que aún están caminando y están con su libro. Y yo digo, no se tropiezan algo porque es impresionante. Donde quiera que van, están con el libro. Y son sus ídolos, son sus dioses. Te hacen menos a ti, ellos se creen los superiores porque conocen mucho. Recuerden simplemente que nuestros hijos instintivamente y de forma compulsiva son, ¿qué son? Adoradores. Diga conmigo, son adoradores. Si no adoran a Dios, ellos estarán rendidos ante los ídolos del corazón. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Vayamos al Salmo 145, versos 1 al 7. Nuestra principal función como padres es educar a nuestros hijos. Y esa función de la educación principalmente es llevarlos a entender el amor de Dios, conocer el amor de Dios, conocer al Dios vivo y verdadero, a tener una relación con ese Dios todopoderoso. Dice la palabra en el Salmo 145, versos 1 al 7. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre.
Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Reconocerán el poder de tus sublimes obras, y yo daré a conocer tu grandeza. Divulgarán el recuerdo de tu inmensa bondad, y a grandes voces dirán, tú eres justo. Este salmo está describiendo la tarea que nosotros tenemos como padres de criar a nuestros hijos. De generación en generación ellos tienen que hablar acerca de las grandezas de Dios. ¿Cómo ellos van a hablar acerca de las grandezas de Dios si nosotros no estamos enseñándoles a reconocer a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso que tenemos? Si tú mismo no te estás asombrando, si tu boca no se está quedando con ese wow, qué Dios maravilloso que tengo. Si tú no te estás asombrando de Dios, ¿cómo se van a asombrar tus hijos? Si a ti no te está conmoviendo el corazón, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a acontecer con tus hijos? No importa cuántos años estés viviendo, caminando tu caminata cristiana, la línea del conocimiento de Dios siempre es más alta, es siempre más elevada. Nunca vamos a entender realmente a cabalidad, la profundidad, la anchura, la altitud del amor de Dios. Nunca podremos entender. Iremos tras Él y siempre habrá una línea mayor. Amén. Porque el amor de Dios es grande, porque Él es realmente grande, poderoso. El versículo 4 dice, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. Anunciar, celebrar las obras del Señor. Cuando venimos aquí al servicio, por eso decimos servicio, que venimos a celebrar, a servirle al Señor, a exaltarle, a glorificarle, y venimos a celebrar sus obras, a anunciar sus poderosos hechos. Venimos a decir, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que está haciendo obras maravillosas en mi vida, en mi familia. Venimos a celebrar las obras del Señor. Y tenemos que celebrar siempre, todos los días de nuestra vida tenemos que estar celebrando. Y nuestros hijos tienen que entender, tienen que escuchar, tienen que vernos celebrar a Dios, y ellos también aprenderán a celebrar a Dios. Eso significa que nosotros estamos ministrando el corazón de nuestros hijos con el amor de Dios. Estamos enseñándoles la palabra del Señor. Una generación contando la gloria de Dios a la siguiente generación, dice la palabra. Amén. Amén. Estás contando como padre, estás contando a tu siguiente generación, estás contando a tus hijos la gloria del Señor. Estamos diciéndole, hijos, cuán glorioso Dios tenemos como Padre. Cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial, cuánto nos ama, hijos. Qué maravilloso y poderoso Dios que tenemos. Él es digno de confianza plena. Pero si tú no estás confiando en Dios, ¿cómo vas a decirles, Él es digno de confianza plena? Si tú estás temblando, si tú estás atemorizado ante cualquier circunstancia, ¿cómo vas a decirles, nuestro Dios es digno de confianza? Es en el momento de la adversidad que tú tienes que mostrarles, manifestarles tu confianza en Dios y enseñarles cuán grande es el Dios que tenemos. Es decir, Dios es grande, Él es maravilloso. Hijos míos, asombrémonos por el amor de Dios. Generación a generación declarando las obras de nuestro Señor. Y dice Salmo 145, versos 14 al 21. Tú, Señor, levantas a los que tropiezan y reanimas a los que están fatigados. Todos fijan en ti su mirada y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces, y todo lo que haces lo haces con misericordia. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran. Escucha su clamor y los salvas. Tú, Señor, proteges a los que te aman, pero destruyes a los malvados. Señor, mis labios proclamarán tu alabanza. Que la humanidad entera bendiga tu santo nombre desde ahora y para siempre. Aquí está el salmista, un salmista que está emocionado por el amor de Dios, por la grandeza de Dios. Está conmovido por la misericordia del Señor. Y le dice, tú escuchas, Señor, el clamor de tus hijos, tú los salvas. Tú escuchas el clamor. Él es un padre que está atento al clamor de sus hijos, y Él viene a salvarnos, y Él viene a sanarnos, y Él viene a restaurarnos. Por eso decía, mis labios proclamarán tu alabanza.
Esa es nuestra actividad de todos los días. Mis labios, Señor, proclamarán tu alabanza. Amén. Amén. Que nuestros hijos vean eso. Esa proclamación de nuestra boca. La proclamación de la alabanza de Dios. Una parte importante de nuestra tarea todos los días es decirles esto a nuestros hijos. Hay un Dios maravilloso que los ama. Hay un Dios poderoso que los ama. Hay un Dios glorioso y excelso en los cielos que los creó para que ustedes alaben a Dios, para que lo adoren al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que anunciarles. De esa manera estaremos ministrando el corazón de ellos. De esa manera estaremos llevándolos realmente a reconocer a Dios en sus vidas, y solamente así ellos podrán rendirse a Dios y tendrán un corazón para Dios. Un corazón dedicado, un corazón entregado a Dios. El desafío, amados, es darles a conocer a ese nuestro Dios grandioso. Ese es nuestro desafío. Decirles, hijos, tienen que conocer y amar a Dios. Amén. Padres, debemos ayudarles a nuestros hijos a ver la gloria de Dios. Pero primeramente el desafío es para nosotros de amar a Dios. El desafío es para nosotros de apasionarnos por Dios, de emocionarnos por Dios, de servirle a Dios con toda nuestra dedicación, con toda nuestra pasión. Debemos hacerlo. Y si nos ven ellos hacer tal cosa, también empezarán a relacionarse con ese Dios vivo y verdadero de la misma manera. También amarán, también servirán a Dios, también se emocionarán, también exaltarán a Dios, porque te están viendo a ti hacer tal cosa. Amén. ¿Saben que lo más grande que un ser humano puede experimentar es conocer al Dios vivo y verdadero? Lo más grande en la vida no consiste en las posesiones que tienes. Lo más grande en la vida tampoco consiste en los viajes que realizas para descubrir diferentes lugares del mundo. Lo más grande en la vida tampoco consiste en ser alguien importante ante los ojos de los demás. No es eso. Lo más grande en esta vida es conocer al Dios vivo y verdadero. Que tú digas, yo conozco, lo conozco y tengo comunión con Él. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi fortaleza. La vida consiste en conocer al único Dios verdadero, amados. Amén. Sigamos leyendo algunos salmos más. Dice la palabra en Salmos 4, versos 6 al 8. Son muchos los que preguntan, ¿quién nos hará ver el bien? Que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué tremenda expresión del salmista. Dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino. Trigo son las provisiones. El vino son los deseos que tenemos nosotros. Más que el trigo, más de las cosas que tengo, más de la provisión, más de ese refrigerador lleno. ¿Sabe? Dios, tú eres el que produce gozo y paz en mi corazón. No son las cosas materiales, Señor. No son las posesiones que tengo. Tú eres, Señor, el que produce alegría en mi corazón. Amén. Por eso me acuesto en paz. Porque, Señor, tú me haces vivir confiado. ¿Cuántos pueden decir, cuántos pueden testificar eso? Por eso me acuesto en paz. No, muchos no se acuestan en paz, se acuestan afligidos, se acuestan temblando, se acuestan ahí turbados. Pero eso no es propio de los hijos de Dios. Porque Dios nos va a proveer lo que es necesario. Pero tú tienes que realmente amar a Dios. Tienes que amarlo a Él, y si lo amas a Él, tú harás lo que el salmista dice. Tú tienes que maravillarte de Dios. Si te maravillas de Dios, te acostarás y dormirás en paz. Te acostarás confiado. Amén. Porque solamente tú dices, Señor, me haces vivir confiado. Y el Salmo 16 dice así, versos 1 al 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuántos pueden declarar esto y decirle, Señor, tú eres mi bien? Tú eres mi bien, tú eres mi Señor, y para mí no hay bien fuera de ti. ¿Qué bien puede haber para tu vida fuera de Dios? ¿Qué bien puede haber para nuestras vidas fuera de los caminos del Señor? ¡Qué bien! Sigue el Salmo 16, verso 5, dice, tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Amén. ¿Cuántos deportistas levantan una copa y con alegría? Pero tú eres mi copa, mi trofeo.
Tú eres, Señor, yo me regocijo en ti porque te tengo a ti, porque vives en mi corazón y tú eres mi herencia. Amén. ¿Cuántos tienen a Dios verdaderamente por su herencia? ¿Cuánta gente se llena de gozo porque dicen, recibí una herencia de mis padres? Pero aquí dice la palabra, tú eres mi herencia. Tú eres mi herencia. Sigamos Salmos 16, 9 al 11 nos dice, gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede decir, estando a tu lado seré siempre dichoso? Pónganse en pie, amados hermanos, porque solamente la palabra del Señor puede llenarnos de esta bendición. Solamente en la palabra, conociendo a Dios, podemos maravillarnos de Él. Solamente conociendo a ese Dios grande y verdadero, podemos asombrarnos de cuán grande, cuán fiel, cuán misericordioso es Él. Todo lo que necesitamos es conocerlo a Él. Todo lo que tú necesitas es acercarte a Él, porque solamente estando a su lado, estando en su presencia, seremos dichosos. Dichoso significa que tendremos una felicidad doble. Amén. Solamente la felicidad está en Dios. Está en Él. Fuera de Él no hay para nosotros bien, como dice el salmista. Fuera de Él no hay absolutamente nada bueno para nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por esta palabra.